Muy buenos días. Para mí es un gusto, un gozo llegar hoy hacia tu vida, hacia tu hogar. Y el propósito de este video es ofrecer un estudio bíblico de fortalezas de ocultismo, hechicería, brujería, santería, espiritismo. Y hoy es la revelación y es la parte 2. Les habla el ministro de Liberación y Sanidad para Pasos de Cristo, Álvaro Vanegas, junto con mi esposa Ivonne. Y les hablamos aquí desde Miami, Florida, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a dar una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos a orar primero que todo. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Hoy te colocamos este video en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques grandemente, Señor, para que este video penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver la realidad en el mundo espiritual. Te damos las gracias, Dios, porque sabemos que tu presencia está delante de nosotros. El fuego de tu Espíritu Santo está aquí. El poder y la unción de tu Espíritu Santo fluye, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento de tu palabra, Señor. Que únicamente sea tú hablando en nuestras vidas, Dios. Señor, yo te pido que hoy, Señor, te glorifiques grandemente, te glorifiques grandemente en nuestras vidas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven ahora y llena este lugar con tu presencia, con tu poder, con el fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esa es la palabra de hoy. La palabra de hoy también está en Lucas 11, 20, 26. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama. Entonces, así están las cosas. Y en la parte de arriba que hablamos en Efesios 6:12 es, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nunca va a ser la lucha de nosotros, va a ser carnal. Contra mi hermano, contra el vecino, contra el que me buscó el pleito, contra el brujo, contra el hechicero. La pelea no es contra ellos, la pelea es espiritual. Es espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Pero nosotros tenemos a nuestra disposición armas y armas poderosas, muy grandes y muy poderosas en el nombre de Jesús. Y esas armas son de mucho poder. La sangre de Cristo es la principal arma, pero la alabanza y la adoración hacen retroceder al enemigo. Esa es un arma súper poderosa. Y aquí en lo que hablaba en Lucas, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando le dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, en cuanto a las liberaciones que nosotros hacemos, esas liberaciones tienen que ser para personas que se comprometan. Porque aquí la palabra es bien clara, bien clara. Dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Ok? Y que cuando realmente hay una liberación,
la casa, nuestro cuerpo es la casa, es un palacio. Eso queda vacía, desocupada, porque ya se han expulsado los demonios. Pero entonces, si uno no cuida esa casa, vienen 7 peores. El espíritu inmundo que salió viene y trae 7 peores espíritus, y dice que la encuentra adornada y vacía, y dice que el postrer estado es peor que el primero. Y ahí es donde está la dificultad para nosotros. Si nosotros queremos hacer una liberación realmente, tenemos que estar muy bien con el Señor y seguir con el Señor. Dice que, por ejemplo, las sanidades que hizo Kathryn Kuhlman, que fueron miles y miles de sanidades. Kathryn Kuhlman fue una pastora muy tremenda, usada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y ella dicen que el 95% o más, de pronto, esas sanidades que fueron impresionantes, la gran mayoría, todas se perdieron. El 95%. ¿Por qué se perdieron? Porque la gente no siguió. Porque la gente dijo, ok, recibo mi milagro, recibo mi liberación, porque ahí muchas de las sanidades por liberación. Recibo mi liberación, mi sanidad, y ya, chao. Y vuelvo al mundo a hacer lo que era antes, a mentir, a pecar, a todas esas cosas. Entonces, ahí es donde está la dificultad, que realmente nos toca cuidar de nuestra casa. ¿Ok? Entonces, cuando dice Jesús aquí que por el dedo de Dios, Él quiso decir por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, si yo por el dedo de Dios, por el poder, porque no es poder mío, yo no tengo poder de nada, absolutamente de nada. Es por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Para Él toda la gloria y toda la honra. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Óigame bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que tenemos que recibir el poder sobre nosotros. ¿Ok? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo tiene que estar encima de nosotros. ¿Ok? Para hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Nosotros somos únicamente canales para esto. Canales. Sea el que sea pastor, obispo, ministro, el que sea. Cualquier persona que haga una liberación tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús y con el poder y la unción del Espíritu de Dios. ¿Ok? Después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, cada vez que usted ve la palabra sobre ustedes, cuando está en la Biblia, sobre, se trata del poder de Dios. Y es con el poder de Dios que nosotros vamos a ir contra el enemigo para hacer guerra, para expulsar, para sanar, para liberar. No es nosotros, es el poder de Dios. Ahora vemos, para que usted le traiga liberación a los cautivos, usted tiene que estar revestido con ese poder del Espíritu Santo. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Cualquier persona lo puede tener cuando le pide, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname, tócame, libérame, sáciame, ministrame. Nosotros somos los que tenemos que pedir eso en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces el reino de Dios está sobre ustedes. Ahora, recuerde que Jesús también declaró en Lucas que el reino está dentro de ustedes. El reino está dentro de nosotros. Nuestra porción dice sobre ustedes, porque Él está tratando con el poder del reino, Él está tratando con el poder del Espíritu Santo. Una vez que ustedes están vestidos con este poder de lo alto, entonces cuando el hombre fuerte armado, que es Satanás, ese es uno de los nombres, el hombre fuerte, no es otro sino Satanás, ¿ok?
la serpiente antigua, la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar. Muchos nombres se le atribuyen a Satanás. Belcebú, el diablo, Satanás, Lucifer, muchos. Su fortaleza, en paz está el que posee. Dice, entonces cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, o sea, para Satanás nosotros somos el palacio de él. Entonces cuando guarda su palacio, ¿por qué le digo esto? Porque un demonio tiene que estar dentro de un cuerpo para poder operar. Él por sí solo no puede operar. Por sí solo no puede hacer las diabluras. Tiene que estar dentro de un cuerpo, del cuerpo de una persona para poder operar. Ahí en eso, yo no sé, hay una que dicen que nosotros somos influenciados, cuando somos cristianos somos influenciados, pero el loco que estaba en la calle está poseído. Pero en eso, bueno, en eso el que el Señor dé la revelación realmente. Ahora Jesús dice, cuando el hombre fuerte, le está hablando simbólicamente de Satanás, el diablo, que es el hombre fuerte. El Señor dice que este hombre está armado. ¿Con qué está armado? La palabra de Dios lo está diciendo. Él está armado, pero ¿con qué está armado? ¿Con qué? Entonces Dios nos ha dispuesto de las armas espirituales para defendernos de esos ataques del enemigo. Y son esas las armas, son armas espirituales todas, no son armas físicas. No es una armadura que nos la tenemos que colocar física para hacer la guerra espiritual. Son armas espirituales. Y esas armas son la alabanza, la adoración principales, la oración en el espíritu, porque dice en oración y ruego en el espíritu, ¿ok? La sangre de Cristo, la armadura de Dios, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno, los dones espirituales, los actos proféticos y mucho más. Tenemos muchas armas realmente. Dios nos ha dispuesto de armas para podernos defender en todo momento y en todo lugar. Y esto es una guerra. Esto no es el paraíso. Y se ve físicamente que no es ningún paraíso. Que Satanás está atacando, ataca nuestras vidas, ataca a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos, nuestras nueras, nuestras nietas. Él ataca. Entonces, el común de la gente no lo conoce, no sabe, no se defiende. Si no lo conoce, no se defiende. Pero nosotros como cristianos sí nos podemos defender. Dice, 5 cosas que debilitan al diablo. La alabanza lo hace temblar. La oración lo confunde. La fe lo debilita. La obediencia lo paraliza. La integridad lo calla. Óigame bien, 5 cosas que debilitan al diablo. No puede entrar. Si una casa está en oración constantemente, las 24/7, ahí no puede entrar ningún demonio. Si nosotros clamamos la sangre de Cristo, no puede entrar ningún demonio, porque nuestra mente ya está en Cristo, nuestro cuerpo está en Cristo, y obviamente no tenemos que pecar, no hay que pecar, ¿ok? Si pecamos, vamos a tener las consecuencias. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, pero el enemigo también tiene armas. El enemigo tiene armas, y son armas bien poderosas. Que está el pecado. El pecado es una de las armas. Las acusaciones, siempre nos están acusando. Siempre el diablo utiliza a alguien, o siempre nos habla directamente a nuestra mente. Y no es que le diga a uno, usted es un asesino, por ejemplo, usted es un violador. Él le dice a uno es en persona, yo soy un violador. O sea, así es que habla. No es que dicen que usted es, no, yo soy. Entonces esa es una arma poderosa que el enemigo nos daña a diario.
A diario nos está hablando en nuestra mente y nos habla es directo, no nos habla con parábola o con terceros, sino es yo soy el malo, yo no sirvo para nada. No es que tal vez, no, yo. Entonces ahí son acusaciones y es a diario, son bombardeo. Por eso es que nos toca colocarnos la armadura de Dios. La armadura de Dios todos los días. ¿Ok? Entonces, amén. Así es. Ok, entonces las armas son esas, pero hay un arma bien escondidita que ya está descubierto. Pero siempre que hay un arma, hay una contraarma. El Señor nos da la contraarma. Y esa arma son las fortalezas espirituales. Las fortalezas espirituales. Amén. Son esas fortalezas. Y esas están en 2 Corintios 10, 3, 4, 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en la Biblia llama fortalezas espirituales y cómo opera. Y esto nunca se había escuchado. ¿Verdad que sí? Nunca. Si usted ve las predicaciones de pastores antiguos, no mencionan esta arma para nada. Nunca la fortaleza. Hablan de fortalezas, pero muy por encima. Pero las fortalezas son bien delicadas. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Una fortaleza es como un castillo, una ciudad amurallada. El castillo allá en Colombia de San Felipe, aquí el castillo de aquí de la Florida que se llama San Agustín. Así se llama el castillo de San Agustín en la Florida. Sí, San Agustín. Ok. Entonces, eso es una fortaleza. Hay que comparar la fortaleza en el mundo natural con el mundo espiritual. Tal como es una fortaleza, son con cimientos bien profundos, pilotes bien profundo, obvio, para que no se caiga la fortaleza. ¿Por qué se caen los edificios? Porque no están bien cimentados. Por eso se caen. Se cayó hace poco, menos de un mes, un edificio aquí en Miami, Florida. Dicen unos que fue porque ya la corrosión de la sal, el hierro que se cayó. Otros dicen que fue porque hubo un atentado, o sea, lo explotaron. Lo explotaron, sí, le colocaron bombas. Entonces, ahí está la investigación, van a averiguar qué pasó con ese edificio. Pero lo más probable, y según yo soy arquitecto, yo pienso que es que el edificio estaba ya debilitado estructuralmente. Yo he visto construir y he construido aquí edificios y realmente yo todavía digo, ¿por qué hacen eso así, Dios mío? En Colombia se hace más, obvio, Colombia tiene más problemas sísmicos, pero aquí no tanto, pero sí los hay. Aquí ha temblado también. Entonces, hacen esos edificios muy superficiales. Edificios de 12 pisos ni pilotes colocan en ciertas partes. No colocan, no hacen una cimentación corrida, que ya me salí del tema. Yo estoy hablando que soy arquitecto. Ok, entonces eso es una fortaleza. No, tiene que tener cimientos profundos, tiene que tener muros bien gruesos, columnas bien grandes, bien fuertes, para que sea una fortaleza, porque si no bueno, antes usaban eran balitas de hierro que obviamente salía y destruía todo lo que estaba a su paso, pero por eso eran bien grandes y bien fuertes, bien anchas, bien gruesas esos muros, para que resistieran esos ataques, y así mismo es una fortaleza, ¿ok? Entonces le encontramos que son cimientos muy profundos, y así es la parte espiritual. Son fortalezas espirituales que se han levantado, inclusive de nosotros, desde que nosotros, o antes que nosotros nacimos.
desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos que ya vienen con esa fortaleza, venimos con herencias de maldición en nuestras vidas, y esas son fortalezas que son bien enraizadas, bien fuertes. Alguien en algún lugar, un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, son 10 generaciones, imagínense, que hizo un pacto con demonios, que antes eso era tan normal, ahora menos, pero lo hacen, ¿sí me entienden? Entonces ahí donde uno dice, wow, ¿por qué vienen esas herencias de cáncer? Mi abuelo, mi abuela murió de cáncer, mi abuelito de cáncer, mis padres de cáncer, mis hermanos han muerto de cáncer, y de pronto yo tengo cáncer, o yo tengo cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una maldición de herencia, es una fortaleza bien enraizada, que la maldición dura hasta cuando alguien la rompe, hasta cuando alguien se para y dice, no más, hasta aquí llegó la maldición. En los pactos, en las fortalezas, en las actas de decretos que uno, en la palabra que uno lanza, esos son fortalezas, y son fortalezas bien profundas que toca derribarlas y destruirlas. ¿Ok? Muchas de las cosas nosotros no tuvimos la culpa. En pecado fuimos concebidos, en pecado nuestros antepasados, ¿sí? Eso nos afecta muchísimo, pero Dios vino a eso, a destruir todo eso, pero tenemos que aceptarlo en su corazón, en nuestro corazón. Con Jesús podemos romper todo eso, pero necesitamos que muchas personas conozcan y reconozcan que sufren de estas fortalezas, porque sus vidas fueron construidas sobre el pecado de sus antepasados o las maldiciones de sus antepasados. Y a este fundamento se le puede añadir también los pactos, los decretos, actas, las consagraciones que le hicieron. Si se llama María, si se llama Lourdes, si se llama Pedro, Juan, bueno, Pedro no tanto, Juan, bueno, hay muchos, San Benito, no sé qué cosa, todo lo que de acuerdo al día que nació, entonces ahí es el día de San Lázaro, entonces se va a llamar San Lázaro, se va a llamar no San, el Lázaro. Entonces esas son consagraciones que le hicieron, y eso tiene que romperlo. No es quitarse el nombre, es romper esa maldición, esa fortaleza, porque eso fue una consagración a los ídolos. Ok. Pactos, algunos satánicos, otros pactos que no son tan satánicos, pero son igual de malos, y muchos nacieron con esas fortalezas en sus vidas. Nacimos con esas fortalezas que veníamos arrastrando del padre, nuestro padre que fue violador, nuestro abuelo que fue violador, y nuestro abuelo que fue satanista, que le gustaba las cartas, que le gustaba el espiritismo. Esos son fortalezas muy violentas. Los que se están metiendo en las tablas Ouija, que han jugado con la tabla Ouija, eso es tremendo. Y hay padre, hay generación que conoció y hizo y está haciendo esas cosas. Entonces eso es meterse uno con el diablo físicamente, con meterse en esas encrucijadas violentas, que para salirse, esos laberintos, para salirse es muy difícil, pero se sale. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Jesús es nuestra esperanza. ¿Ok? Entonces, personas que fueron colocadas o ofrecidas incluso a los demonios. ¿Ok? Y eso, el Éxodo, casi toda la Biblia está llena de todo eso, donde Dios aborrece toda esa idolatría, toda esa religión, esa religiosidad. En Éxodo 20, ahí está el que quiera conocer más, aunque en toda la Biblia está, el Señor aborrece tremendamente esa cuestión. Aborrece la idolatría, la hechicería, aborrece que uno se le incline a dioses, que se le incline a la Virgen de tal, a Jesucristo, al supuesto muñeco que está ahí colgado, que no es Jesús. Ya lo he dicho, y ese es mi planteamiento. No es Jesús, no es Jesús.
Entonces, también la religiosidad. Somos religiosos, venimos con esa cultura religiosa, con esa fortaleza. Es una fortaleza violenta. Romper uno esa fortaleza de religión es violenta y hay que romperla. Hay que romperla y colocarse uno, arrodillarse uno, así sea, arrodillarse uno, ser uno religioso, piadoso, ay Dios mío, y colocarse un manto, porque si no se coloca el manto, un talib, no está con Cristo, no está con Dios. Eso es religiosidad, religiosidad. ¿Y quién mató a Jesús? Los religiosos lo mataron. Entonces, así como dice la palabra de Dios, el que tenga oído para que oiga lo que dice el Espíritu de Dios, que lo oiga. Así es verdad, que tenga oído. Y algo que hemos aprendido en la liberación es que hay momentos en que los demonios se comunican entre ellos mismos. Ellos se hablan, se comunican. Son espíritus, se comunican. ¿Sí? Tenemos que tener discernimiento, que Dios nos dé discernimiento para discernir las cosas tremendamente. ¿Ok? Amén. Entonces también encontramos en este fundamento de las fortalezas creencias equivocadas de nuestros padres. ¿Qué es una fortaleza? Es una disipación, es un espejismo, es un tatuaje. Ya venimos con ese tatuaje. No está puesto ahí en nuestra mano, en nuestra frente, pero usted lo ve y ya. Usted detecta que es una fortaleza. Fortaleza tremenda. Cuando, por ejemplo, esa gente que le gusta el alcohol, le gusta el cigarrillo, le gusta la droga, uno apenas lo ve, se da cuenta que tiene, o que está ahí a toda hora desesperado, y dice, wow, este tipo está pero tremendo, esta mujer, este hombre está atado totalmente. Es una fortaleza que tiene ahí metida. Hay fortalezas de cigarrillo, que la gente dice, yo no he podido, yo he hecho miles y miles de cosas. Yo hablé con un muchacho, un señor de México, y él me decía eso, yo no puedo, yo he hecho de todo, he ido a terapias, he comido masticado chicle, he hecho una cantidad de cosas y yo no he podido con esto. Yo le dije, tenga mis datos, entre a la página de internet. Y ahí estamos hablando sobre eso, cómo destruir esas cosas. Entonces, igual la pornografía. Mucha gente dice, yo no puedo salir de la pornografía. Pornografía es pero violenta, es tremenda. Para romper y salir de eso es complicado, pero se logra. Con Cristo se logra. Todo lo que sea con Dios, con Cristo se logra. Lo peor, lo que más, eso se logra. En Proverbios 21-22 dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fortaleza en que ella confiaba. ¿El sabio quién es? Dios, el Espíritu de Dios. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes. Ellos pensaban que estaban ahí reinando fuerte y derribó la fortaleza en que ellos confiaban. Y eso es que nos llama el Señor, a derribar fortalezas espirituales, fortalezas demoníacas, y aquí en el caso es de fortaleza de hechicería, de brujería, de santería palera, del vudú. Todo eso nos toca romper, del espiritismo, de la nueva era, del yoga, de todas esas cosas que son equivocadas y contrarias a la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:4-5 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo 4:10 dice, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿a quiénes servimos? ¿A Dios o a Satanás? Son dos, no hay más. ¿A Dios o a Satanás? Satanás representa el mundo, oígame bien, todas las cosas del mundo, música mundana, música
películas mundanas. Eso es Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el que está gobernando este mundo. Y nos toca romper eso, que ya no puede seguir así más. Estamos en los últimos días, entonces ahí es donde está la cuestión. Los santeros creen en Jesucristo. Ok. Aquí hay una parte donde dice el sincretismo reemplazan sus ídolos santeros. Pero aquí hay dos cosas aquí. La santería es mala, ok. Pero la religión es mala. La adoración a ídolos es mala. Entonces, ¿qué pasa? Los santeros se fueron por el lado para disfrazar la cuestión con Jesucristo, pero Jesucristo no como la esencia que es Jesucristo, sino con su imagen, ¿sí me entiende? Con sus ídolos, con sus santos. Entonces hicieron un sincretismo de sus ídolos de ellos, los diabólicos, los orichas, a los ídolos de la religión católica. ¿Sí me entiende? Hicieron ese sincretismo para confundir, porque ellos habían sido esclavizados por los españoles, por los franceses, por una cantidad de cosas. Entonces ellos quisieron disfrazar porque les prohibían hacer sus ritos. Ok. ¿Los santeros creen en Jesucristo? ¿Los santeros creen en Jesucristo? No, no creen. Los santeros solo aceptan que Jesucristo es un oricha más. Lo tienen en los altares, o sea, como un Dios de ellos más. Igual que los musulmanes, igual que los israelitas, creen que Jesús es un profeta más. Ellos no creen que es el Hijo de Dios, que es un profeta más. Las cosas están cambiando. Muchos israelitas se están convirtiendo a la fe cristiana, a la fe en Cristo Jesús. Los santeros utilizan las imágenes de los santos católicos para representar a sus orichas. Eso ya lo habíamos hablado en la semana pasada. Bueno, hace 15 días. Esto puede provocar confusión en los cristianos de poca formación. Vemos en un altar santero, vemos la Virgen María, al Niño Dios, al crucifijo, a Jesús, la foto de Jesús, y dicen, ve, esto está como bueno, sí, esto es igual que la Iglesia Católica, y hacen los mismos ritos, las mismas cosas, los mismos cantos, imagínense. Entonces ahí es donde está la confusión, que lo otro es malo también, las dos cosas, pero hay una más mala que la otra. La imagen del niño de Atoche, el niño Jesús de Atoche, lo representan ellos como un eleguá. La imagen de San Lázaro lo representan ellos como un babalú ayé. La imagen de San José la representan con aguayú. La Señora de la Merced es para ellos Obatala. Jesucristo para ellos es Olofi. El niño Jesús en el pesebre es Orungán. La santería se dedican a bajar espiritismo en la santería. Y hay un grupo, hay una segregación de santeros que se dedican a hacer trabajos de brujería. La santería es una religión más, ¿sí? Pero hay unos más malos que otros, igual que en todos lados, en la iglesia católica, en la iglesia, en los musulmanes, en casi en todas en todas las religiones. El santero dice que ellos no son brujos. Los santeros dicen, yo no soy brujo. Pero hay unos que sí son brujos, se dedican a hacer brujerías a otras personas. En Cuba también llegó el palo mayombe, es como la magia negra de la santería. Son como dicen, de lo unos son malos, los otros son mucho más malos, que esa es el palo mayombe. Hay unos raros, dicen ellos, que hacen lo bueno, que hay un palo mayombe que es bueno, pero eso es rarísimo. Es muy contado. La mayoría de los palos mayombe es para hacer brujería, amarre sentimental, arruinar, atormentar, destruir, matar, enfermar. Por eso es palo mayombe. Eso es magia negra, es algo
terrible, terrible, dañino. Esto es Bantú del Congo, esto es candela viva, esto es espiritismo, esto es trabajo de brujería plena, hacer lo malo. Eso es el palo mayombe. Porque le dicen ganguero. ¿Por qué le dicen ganguero o por qué le dicen palero? Usan un caldero, es una olla grande de 3 patas de hierro. Esto ya lo comenté yo. Usan los 21 palos. La idea de ese caldero es que ahí tiene un infumbe, y ese infumbe es un muerto real. Van al cementerio, lo sacan y hacen ese caldero. Ese caldero es propio, es para ellos nada más. Nadie se puede meter con eso. Él es el que va a hacer la brujería. Tiene los 21 palos, tienen dagas, tienen cuchillos, tienen cráneo de un muerto real. Es un muerto. La diferencia entre el santero y un palero y un babalao. Hay una diferencia, es grande la diferencia entre el santero, el palero y el babalao. La gente cree que un babalao es igual a un santero y un palero son 3 cosas diferentes. Son 3 reglas diferentes, distintas. El santero es regla de Ocha, el babalao es la regla de Infa, que es la adivinación, y el palero es la regla del Congo, que es la más terrible. Todas son terribles, pero la más terrible es la regla del Congo. Son 3 cosas muy diferentes. El santero del candomblé es santero de la regla de Ocha. Es lo mismo que la santería, que en la santería son yoruba. ¿Cómo es la protección del cristiano ante todas estas cosas? Porque nosotros tenemos que protegernos. Porque la maldad existe. Y el que no crea que existe el diablo, ahí sí estamos fregados. Estamos fregados porque dicen los santeros. Yo escuché al pastor John Ramírez. Dice, ¿cuáles son las personas más fáciles para hacer la hechicería? ¿Cuáles? Los ateos. No creen en nadie, no creen en un Dios, no creen en nada de esas cosas. Mejor dicho, ellos no creen. ¿Ok? Ese es el más fácil. Dicen que venimos de la evolución de Darwin, que venimos del polvo de las estrellas. Entonces no creen en un Dios supremo, no lo creen, ¿sí? Entonces, dicen ellos, son los más fáciles para que entre una brujería, para que entre la enfermedad, para que entre la maldad. Son los más facilitos. Entonces, en la guerra espiritual tenemos que orar todos los días, sobre todo si estamos metidos en estos temas de la hechicería, de la brujería, de lo que es el ocultismo, de todas esas cosas, metidos pero no a favor sino en contra, ¿sí me entienden? Lo más probable vamos a ser atacados por los brujos, por los hechiceros, pero resulta que no pueden hacer nada. Nosotros tenemos una protección más grande y más poderosa que cualquiera, que lo que ellos tienen. Ni que se metan porque les va a ir mal. Si vienen a viajar astralmente, aquí se les corta el cordón de plata y quedan varados en el mundo espiritual. Entonces, cuando uno discierne que lo están atacando por en sueño, óigame bien, y uno les corta el cordón de plata o activa ángeles de fuego que los quemen ahora mismo y le corten ese cordón de plata. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a morir porque el alma que se desprendió del cuerpo, ellos se desprenden del cuerpo, queda ahí. Se le corta ese cordón de plata y quedan varados en el mundo espiritual. Ellos pueden viajar a sembrar hechicería, brujería, maldiciones, a destruir, pero ahí se les va. Tuve una charla con un muchacho mexicano y me decía eso. Ellos utilizaban a la esposa, la mataron con brujería. Y decía que se paraba una paloma ahí, que la cogió primero que todo, la mordió un perro, pero que la mordida no fue de los colmillos de un perro. La mordió un perro físicamente, pero la mordida que le quedó, la marca que le quedó, fueron como si fuera de una serpiente. Entonces yo digo, wow, eso es brujería. La muerte, la santa muerte, utilizan el perro para hacer todas esas fechorías. Es el acompañante de la Santa Muerte. Y decía que se paró una paloma y esa paloma
no, él así la espantara varias veces, no, ahí estaba, no, nada, lloviendo, haciendo todo, y la paloma ahí se quedó. Entonces, esa hechicería, nos toca conocer el mundo espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, nos toca eso, nos toca guerrear, ser guerreros de élite, aprobados tremendamente, guerreros con poder y autoridad, reprender, defendernos de todas esas porquerías que hacen ellos, para estar encima de ellos, no de frente, porque yo no voy a pelear la guerra de frente. Vengo contra ti, no, vengo sobre ti, vengo sobre ese principado, vengo sobre esa potestad, vengo sobre ese espíritu inmundo, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Entonces ahí está, el babalao es la regla de Infa, el santero es la regla de Ocha, los orichas de Nigeria, el palero es la regla Congo, o sea, Bantú. Y entonces ahora nos vamos a meter en la santería. Esa era santería cubana, la que estaba hablando. La santería cubana, las 7 potencias, que ya la hablamos anteriormente, de la santería africana o cubana, ¿ok? Y la palería que nació en Cuba. La Umbanda, el brasileño, dice, es una religión espiritual y ecléctica fundada en Brasil a principios del siglo XX, como una forma de culto a sus ancestros étnicos. La Umbanda, religión espiritual, el país de origen nació fue en Brasil, pero se ha difundido tremendamente por todos lados, principalmente en Paraguay, Uruguay, Argentina. Normalmente se ven las iglesias de Umbanda. Es una religión, es un espiritismo, es espiritismo y cristianismo del que sabemos. Trabajan ellos con los pretos velos, en portugués se llama negros viejos, es la figura de la Umbanda. La definición de la Umbanda es un producto de una mistura, son una mezcla de diversas vertientes religiosas y espirituales, tales como el espiritismo, la santería católica, la religiosidad, el bantú congo, la angoleña, el tupi guaraní, el cristianismo místico esotérico, la magia roja europea y el orientalismo, o sea, de Oriente. O sea, estamos hablando de que esto es candela viva, porque se mezclaron todas estas. Eso es la Umbanda. Es una religión americana nacida en Río de Janeiro, Brasil, a partir de 1908. Definible como una parte del universo espiritual que surge como una reacción al rechazo de los espíritus de coboclos, aborígenes americanos y pretos velos, ancianos negros, descendientes de esclavos, en las secciones del espiritismo ortodoxo kardecismo, de Kardec. El espiritismo nació en Francia por Kardec. ¿Ok? La historia, vemos, el 15 de noviembre de 1908, un joven brasileño de 17 años, Célio Fernandino de Moraes, es integrante de una familia católica de clase media, afectados por algunas dolencias inexplicables, asiste con motivo de consulta sobre su salud a una sesión espiritual en la sede itinerante de la Federación Espiritual de Río de Janeiro. En dicha sección espiritual se manifestaron espíritus de coboclos o pretos velos de manera inhabitual. Pero el que dirigía esa sección de espiritismo, el que estaba a cargo, los expulsa por considerarlos espíritus atrasados. Que no, para él, el que estaba haciendo ese espiritismo, se reveló los tales pretos velos, o sea, los negros, eso,
en el nombre de Jesús. Entonces, el que estaba haciendo esa ascensión rechazó totalmente estos espíritus. Y dice, en ese momento, como reacción a esa injusticia, se manifiesta en el cuerpo del joven Celio un espíritu que, al ser consultado por su nombre, refiere que elige ser conocido como Coboclo 27 encrucijadas, que es un coboclo de las 7 encrucijadas, refiriendo que ningún camino estaría cerrado para él. O sea, se metió. Inmediatamente comunica que al día siguiente, en la casa de un medium, fundara una casa de culto espiritual en la cual podría manifestarse los espíritus rechazados en esa ascensión, para poder dejar sus mensajes a sus pueblos descendientes y atender sus necesidades. En una de esa umbanda aparece la umbanda cruzada. El término umbanda cruzada, que es la más utilizada, es la que más usualmente utilizan como una denominación de culto, es en sí misma, cuando debería ser complementado con el nombre del culto en el cual esa forma de umbanda estaría cruzada. Inicialmente se empleaba esta definición con corrección, y así surgían denominaciones como umbanda con keto, umbanda con candomblé, luego umbandomblé, siendo que en su origen fue umbanda cruzada con quimbanda, con Q, quimbanda. Hay quimbanda con K y quimbanda con Q. En la actualidad, la mayoría de los centros de culto que se definen como umbandista en realidad practican umbanda cruzada, sin definir. O sea, es una umbanda cruzada que está mezclado con una cantidad de cosas. Pese a exhibir elementos sincréticos del candomblé, el batuque y la quimbanda con K, no quimbanda con Q, casi inexistente. La quimbanda prácticamente desaparecida. El fundamento de la umbanda. La religión umbanda tiene por característica principal el culto a los ancestros étnicos. Por extensión, existe una relación indirecta con los orichas africanos. Existe una relación indirecta con los orichas africanos, en tanto que cuando fueron las deidades de los espíritus de origen africano que se manifestaban en umbanda cuando estuvieran en vida terrenal. Sin embargo, esto no se refleja en su intensidad en cuanto a las deidades de coboclos. Yo lo que digo es que uno como cristiano realmente, voy a hacer un paréntesis aquí, uno como cristiano, uno dice, no me interesa esto, ¿para qué habla de esto? Pero resulta que esta charla es más dirigida para obreros cristianos, para los que estamos metidos en la liberación, para saber y conocer realmente, porque realmente yo no conocía estos términos, o sea, de imbanda, cumbanda, yo no, de la santería palera, la santería, no lo conocía, no me interesaba, no lo investigaba, pero el Señor me ha inquietado en que realmente uno debe conocer esto, porque si usted no conoce esto, cuando se manifieste un demonio, usted tiene que discernir qué demonio es y con su nombre expulsarlo. Esa es la idea de esto, informarnos. El Señor nos enseña a informarnos para cuando en el momento preciso de una liberación, uno no sabe. Aquí, por ejemplo, en Miami, aquí hay de toda clase de personas. Aquí hay de todos los países, desde el que usted menos se imagina, aquí está. Aquí está. Entonces, si por la gracia de Dios le llegó una persona, un brasileño, por ejemplo, donde está la umbanda, la quimbanda, donde está el candomblé, donde están todas esas cosas, uno dice, bueno, si yo no conozco nada, a ver, espíritu inmundo, sale, en el nombre de Jesús, la palabra lo dice y lo saca, pero resulta que él dice,
usted no sabe ni qué está hablando. Yo soy un negro brasileño, como dice aquí, un preto velo, descendiente, es un descendiente de los esclavos africanos con su nombre, porque esto es muy profundo. Por eso es una fortaleza de santería, es bien profundo esto. Uno piensa que es que están ahí, que los coboclos son aborígenes americanos. O sea que hay partes que son de indígenas, como son por ejemplo María Lionza, es indígena, el negro Felipe es negro, es africano, fue un esclavo africano. El indio Guaitipuro, ese ya ahí sí lo dice la palabra, es un indio. O sea que hay culturas que se mezclaron todas, que fueron los indios, los africanos, los nativos. Entonces, si uno no conoce eso, si uno no conoce una pombayira, por ejemplo, entonces el Señor en el momento Él le da la revelación cuando está, Señor, no conozco a este espíritu, por favor dígame, o uno le dice, aunque por lo general no hay que hacerlo, dice, ¿cuál es su nombre? Le dice uno al espíritu cuando está haciendo la liberación. A mí me pasó hace poco con un muchacho que estaba ahí, estaba luchando, y entonces yo le dije, bueno, ya yo le había hecho de todo, y le dije, bueno, ¿cuál es su nombre? Diga cuál es su nombre. Y dijo, casi ni lo dice, pero lo dijo. Ok, en el nombre de Jesús, te vas de esta vida ahora, en el nombre de Jesús. Y se fue, y quedó libre. Entonces uno dice, realmente uno tiene que saber conocer. Pero si uno le dice un preto negro, yo aquel día pasé cerca de mi casa, hay una cuestión de santería tan normal aquí en Miami, una tienda de santería, y estaba una estatua, un negro ahí sentado, y yo dije, esto es una deidad, es un espíritu. Y ahora cuando estuve investigando sobre esto, claro, dije, sí, es un preto, un preto velo, un viejo negro, así es. Entonces ahí donde dice uno, tiene que aprender uno de esto. El secretismo de los espíritus de Ocobocos, pretos velos, son la mistura fundamental de la Umbanda, guardando cierta compatibilidad entre sí. Hay un sincretismo ahí. Línea de Osala, equivalente a Jesús. Línea de Oriente, comandada por San Juan Bautista. Línea de Yemayá, sincretizada con Estela Moris. Línea de Ogún, sincretizada con San Jorge. Línea de Ososi o Cobaclos, sincretizado con Sebastián. Sexta línea del Congo, de Changó, sincretizada con San Marcos. Y la séptima línea de las almas de los pretos velos. Ahí es donde está. Uno piensa que son 2 o 3, eso es una cantidad. Entonces, en esta forma de organizar estas líneas, hay muchas líneas. La línea de las almas de los pretos velos quedan fuera de las 7 líneas, siendo reemplazadas por la línea de Oshun y otras existentes corrientes de Umbanda con 4, 7, 9 y 12 y más líneas. Entonces, analicemos esto, que esto es bien grave, bien profundo. Los cultos de posesión, los cultos afro-brasileños son cultos de posesión. Hay posesión. Entonces, como yo decía antes, ¿es posesión o es una influencia? Aquí está, aquí hablan de posesión, de que poseen el espíritu. Pues en las ceremonias son adeptos, son incorporados o poseídos por orichas, espíritus sobrenaturales. Los poseen, los toman, los cogen, se meten. Dice caboclos, pretos velos, Jesús y otras entidades propias del culto. Esas corporaciones se ponen en evidencia en los estados de trance en que cae el medium durante los ritos. Para comprender este culto se requiere tener algunos conceptos que sirvan de guía. Entonces, empezamos. El número 1, la macumba. Uno escuchaba mucho de la macumba.
vamos a meterle la macumba, que no sé qué la macumba. Con este término se designan las formas brasileñas de vudú y santería. Estamos hablando que la macumba es fuerte y el culto o deidades africanas a través de la magia y de la posesión de espíritus. Estrictamente hablando, no hay una religión macumba. No hay una religión macumba. La palabra se refiere a las dos principales formas de culto en Brasil. O sea que hasta cuando se habla de brujería, de hechicería, estamos hablando es de eso, del vudú y de la santería, que es magia y que es posesión de espíritu. Trabajan es con espíritu. Candomblé y umbanda, la macumba refiere algunas veces a la magia negra, pero este culto es denominado actualmente quimbanda, con K. Con K, quimbanda. Con Q, perdón. Con Q. Parte 2. El candomblé. Los dioses. El candomblé. Se me fue el candomblé. Ya estoy aquí. El candomblé. Los dioses predominantes en el candomblé son el Lemayá, el Shangó, el Ogún. La figura de los santos católicos representan lo que los demonios orichas, incluso Jesús, también denominado Oxala. O sea, para ello es Oxala. El primer centro candomblé fue organizado en 1830 en la ciudad de Salvador, Brasil, capital del estado de Bahía, por 3 esclavas africanas. Estas mujeres tomaron las tareas que antes realizaban sacerdotes hombres, pues estos debían ir a trabajar en los campos. Las tres sacerdotisas llamadas las Madres de los Santos entrenaron a otras mujeres denominadas Hijas de los Santos para proseguir con sus tareas, dejando a los hombres fuera de la escena. Las mujeres tomaron ese mando, digamos. O sea, ya no fueron los hombres dirigen la parte administrativa, digamos, pero ellas son las que hacen los espiritismos. Hasta el presente los hombres cumplen en el candomblé tareas más de tipo político que espiritual. La ceremonia de candomblé incluye invocaciones a los dioses, plegarias, ofrendas y posesiones por parte de los orichas, los dioses. Las tradiciones afro-brasileñas acentúan la importancia de la cura de espíritu, de tal modo que los seguidores del candomblé creen que una gran cura ocurre cuando la persona se vuelve una con sus orichas, hombre o mujer, durante la iniciación del culto. Cuanto más fuerte sea el oricha, por ejemplo, dioses como Shangó o Ogún, más violenta e intensa es la posesión. Es fuerte eso. Una de las mayores celebraciones, la de Lemayá, que es la diosa de las aguas, supuestamente, tiene el único Dios verdadero, es Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Tiene lugar cada 1 de enero en las playas, extendiéndose en todo Brasil. Entonces imagínense, celebran eso allá. La Lemayá, la diosa de Mayá, la diosa de las aguas. La ceremonia del Lemayá es un tanto informal e incluye personas que se adentran en el mar en el crepúsculo. Algunas sacerdotisas o maes, se llaman sacerdotisas o maes de santo, encienden velas y purifican y ordenan nuevas sacerdotisas. A medida que el sol se pone, la gente decora pequeños bates de madera con flores, velas y botes de madera con flores, velas y figuras de los santos. En la medianoche los barcos se sueltan. Si el barco se hunde, Lemayá, semejante a la Virgen María, óigame bien, aceptan la ofrenda de sus hijos y promete ayudarlos y guardarlos por otro año más. O sea, si se hunde. Entonces aquí vemos el sincretismo de eso, de la Lemayá, que es semejante o es igual a la Virgen María. La Umbanda
No encontramos Umbanda hasta 1904, teniendo su origen en el hinduismo, el budismo, agregando a creencias de origen africano. La idea básica es que la comunión con espíritus no es solo posible, sino también necesaria para la cura espiritual. La aceptación de las reencarnaciones más temprana de las personas tiene asimismo una gran importancia en la práctica de la Umbanda. O sea, es más hindú que otra cosa, revuelta con africano. La palabra Umbanda deriva probablemente del término sánscrito o sincrético Unganda, que significa el principio divino. La Unganda significa el principio divino. Los umbandistas tienen el contacto directo con los orichas, dioses, pues dicho contacto sería demasiado intenso para los mortales. Por tanto, se utilizan los servicios de ancestros que actúan como mediadores para la comunicación de los dioses. Ok, entonces ahí es donde vemos que la Umbanda, la Quimbanda es wow, tremendo. Los guías espirituales son usualmente ancestros africanos o nativos americanos o un niño que murió joven. El guía más popular brasileño es el negro viejo, el preto velo y la negra vieja preta vela, que representa la sabiduría de viejas esclavas. Aquellos que reciben los espíritus asumen las características de posesor, ejecutando danzas medicinales, dando vueltas al son de tamboriles y cantos, fumando cigarrillos y pipas. El umbandista cree que la cura del cuerpo físico no puede ser alcanzado sin curar el espíritu, abriendo la entrada a la guía de un espíritu por medio del trance. Los espíritus entran al cuerpo por la cabeza de la persona y perciben el cuerpo físico a través del denominado tercer ojo ubicado en el centro de la frente. Estamos hablando que esto es candela viva. Los espíritus nunca mueren, viajan en el eterno viaje y muchos a otros mundos y algunas veces reencarnan en otro cuerpo físico. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Dice aquí, cada vez que el medium recibe una guía espiritual, la mente del medium y del espíritu es llevado a otros planos de la conciencia. Aquí vemos también la Quimbanda, con Q, la Quimbanda. Esta es bien fuerte para los practicantes de Quimbanda o Quimbanda. Los espíritus malvados de la naturaleza son necesarios en la magia negra, como en el candomblé y el umbanda. Los quimbandistas utilizan fuerzas de la naturaleza como mensajeros de los dioses, pero pelean a aquellas identificadas como las que manejan mejor los trucos y son especialistas en brujería y en hechicería. El rey Esú a menudo se identifica como Lucifer, tratando con Belcebú, Astarot, llamado Esur-Mor o Esú de las encrucijadas, de los 7 caminos. Esú de los caminos cerrados inspira el máximo temor entre los brasileños. O sea que cuando nombran un Esú, wow, a esconderse. Si las plegarias son exitosas, las víctimas pueden perder el trabajo, amor y familia y eventualmente morir, encontrando todos los caminos cerrados, a no ser que sean tratados por la magia blanca de los orichas, santos católicos o incluso Jesús. Esto es lo que dicen ellos. Y eso es lo que hace Satanás: matar, robar, destruir, enfermar, acabar, arruinar. Todo eso lo hace ¿quién? Satanás. O sea que
estamos hablando de que esto es violento. Yo creo que vamos avanzando porque es, es tremendo estas creencias, estas cosas. Y realmente no vale la pena uno seguir ahondando más en estas cosas. Pero aquí está el sincretismo, dice. Entonces, la Umbanda se unen elementos de culturas de origen africano, amerindio y europeo. Los distintos orichas se vinculan con las distintas figuras cristianas, como hemos visto a manera de ejemplo. Ogún, oricha de la guerra, San Jorge. Shango, oricha del rayo, San Jerónimo. Lemayá, oricha de las aguas, la Virgen María. Ibejí, oricha de los mellizos, santos Cosme y Damián. Otzala, el más importante de todos los orichas, Jesucristo. Entonces ahí es donde está, es una religión, un espiritismo de posesión, toman a la persona, el espíritu baja y toma a la persona. Y ahí entro yo a hablar sobre la parte de los tambores, de lo que hacen ellos cuando tocan los tambores. Y lo que hacen los tambores, invocan a los espíritus, los bajan, los llaman de los infiernos, empiezan, o sea, uno escuchaba esos tambores, uno no le paraba bola. Entonces, y ciertamente es difícil uno comprender estas cosas, pero cuando ellos tocan los tambores, ¿qué quiere decir? Los espíritus los están llamando de los mismos infiernos para que lleguen y toman posesión de la persona. ¿Y qué nos pasa a nosotros como cristianos cuando alabamos y cuando adoramos, cuando nos sumergimos en una alabanza y una adoración? El Señor ha permitido que yo aprenda piano y que canto a mi manera, o sea, ni sé cantar, ni soy pianista, pero lo hago y lo que el diablo hace y está imitando lo que imita lo que hizo Dios con nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros cantamos y adoramos, por eso la mayor defensa para nosotros es la alabanza y la adoración y la sangre de Cristo, obviamente. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, ¿qué pasa ahí? Que el Espíritu de Dios, ángeles vienen alrededor nuestro y nos protegen totalmente. Estamos protegidos porque así como estos umbandistas hacen con los tambores, así nosotros hacemos con la alabanza y con la adoración. Llamar a los ángeles de Dios, al Espíritu de Dios, a Jesús, a nuestro Padre Celestial, que esté al lado de nosotros, que nos ayude, que nos brinda protección totalmente. Entonces, eso es lo que hace el enemigo, hacer esos rituales, esas danzas, esas cosas, para eso, para llamar a esos espíritus. Yo pienso que no voy a ahondar aquí más. El Señor me acaba de decir, me da en esa parte de la Umbanda, de la Quimbanda. Eso se ha popularizado mucho en Paraguay. Todo lo malo, como dice, todo lo malo trae malas influencias. Entonces, así mismo ha influenciado a Paraguay, Uruguay, Argentina, y eso está repleto ahora de toda esa cantidad de digamos, religiones, porque son religiones, pero con lo malo totalmente. Lo malo. Entonces, esa parte de la santería brasileña la vamos a dejar y vamos a continuar con la santería. La santería realmente tenía mucha cosa, hay mucha cosa. Y Dios mío, ¿verdad? Que voy a tratar esta parte que es bien interesante. Dice: la Umbanda es el arte de orar por medios mágicos, mientras la Quimbanda es el curandero, maestro de magia. El nombre de Kumbanda proviene del verbo curar, prescribir,
y de él se deriva el nombre de Quimbanda, que es la forma concreta y en su forma abstracta es la Umbanda. La Quimbanda es una religión afro-brasileña que se practica principalmente en los centros urbanos de la ciudad de Brasil. Las prácticas de la Quimbanda se asocian típicamente con la magia y los rituales de espíritus Exu. La Quimbanda es una religión afro-brasileña que se practica principalmente en los centros urbanos de la ciudad de Brasil. Las prácticas de la Quimbanda se asocian prácticamente con la magia y los rituales de los espíritus Exu y las pombagiras. Ahí es donde yo quería llegar ahorita. La Quimbanda estaba originalmente contenido bajo la tradición religiosa de la Macumba, pero ya dijimos que la Macumba no es ninguna religión. En los años, es más, ellos no están dirigidos como con un ente principal. Ellos son directamente por los espíritus, pero en sí no están agrupados ellos, los terreiros que llaman ellos, no están agrupados como digamos con asociación, sino que están como ruedas sueltas, digamos, así de sencillo. Dice, por ejemplo, en los primeros años del siglo XXI, algunos comenzaron a afirmar que a pesar de los registros históricos en sentido contrario, la Quimbanda estaba totalmente separada de la religión de la Umbanda, arguyendo que la Umbanda representaba los rasgos más europeizados de la religión. Los practicantes de la Quimbanda han seguido insistiendo de que se refiere a una religión distinta, mientras rechaza las influencias católicas y los espiritistas kardecistas de Kardec, que es el padre del espiritismo, que ha permeado en la Umbanda y en las religiones afrobrasileñas. El vocablo Quimbanda o Quimbanda con Q y con K, pronunciado en portugués, proviene de la del Kimbandú, idioma bantú de la zona de Angola. O sea, eso viene todo relacionado de la santería de Angola y relacionado con el actor tradicional del curandero en la zona de Angola. Okay. Entonces, ahí eso es bien profundo, pero no vamos a entrar ya en esas profundidades. Vamos a hablar ahora de la santería de México. Las santerías de México. La brujería, el espiritismo con la Santa Muerte. Eso ya lo tratamos nosotros, la Santa Muerte como principal. La Santa Muerte. Aunque no hay una concordancia completa entre qué son los orichas y los santos de la Iglesia Católica, sí hay un sincretismo de varios santos católicos con un oricha según sus propiedades y características. Puesto que las deidades desempeñan un papel fundamental en la santería, hay una influencia notable del catolicismo en la santería. Ok, aquí viene esta parte que es importante. Dice, por último, si bien no menos importante, el kardecismo o espiritismo basados en las ideas de Allan Kardec, padre del espiritismo. Allan Kardec, él era un francés. Allan Kardec fue el promotor, el que escribió, el que llevó al espiritismo a otro nivel, el que se ha metido por todos lados, el que revolucionó la parte de la santería, de la hechicería, de la brujería. Este es el tal Allan Kardec. Es una historia tremenda este tipo, pero ahorita no la vamos a tratar. Se volvió una parte importante en el panorama religioso de Cuba en el siglo XIX y debido a la compatibilidad de ciertas partes con las prácticas religiosas entre las dos religiones alternativas. Allan Kardec es el padre del espiritismo. La santería adoptó, o sea, aparte que tenían ya sus cultos orichas, la santería adoptó las prácticas kardecistas en sus rituales,
Con esto se trata ante todo de la sustitución de los cultos ancestrales de los oruas por los rituales de incorporación de las almas de ancestros, procedimientos del kardecismo. La santería mexicana incluye una corriente de sabiduría más los conocimientos sobre las plantas medicinales de los pueblos indígenas mexicanos que los santeros adoptaron en sus rituales. Entonces en México hubo un sincretismo de la santería de Bantú con los orichas, con el kardecismo, con Kardec y con las plantas medicinales, con los rituales hindúes que tenían allá y tienen allá en México. Por eso es que uno cuando ve en las películas que las limpias es con plantas y con cosas y haciendo de todo, hacen una mezcla, como dicen, es una umbanda cruzada, es un cruce de espiritismo, de santería, de brujería, mezclan todo. Entonces imagínense, de eso que puede salir, no puede salir nada bueno, uno solo destruye ahora unido con todo eso y más ahora con la Santa Muerte. Es increíble, con la Santa Muerte hacen barbaridades, destruyen a una persona, pero en segundo a la esposa de este amigo la destruyeron en 6 meses, 4 meses, 3 meses, la destruyen totalmente. Entonces, la santería es una religión cubana. Está comprometido por un cristianismo ibérico que surgió en la contrarreformación del catolicismo folclórico de España, mezclado con el culto de los orichas practicado en África, especialmente en la tribu de los de Urubá en Nigeria, y luego modificado por el espiritismo de Kardec del siglo XIX, y este Kardec es de Francia y se volvió popular en el Caribe, lo tomaron por todos lados para comprometerse con el desarrollo de la santería mexicana. Entonces eso fue lo que pasó, hubo una fusión tremenda entre la santería cubana, entre la santería cubana, el espiritismo, la palería, la religión católica, las cuestiones de las plantas medicinales, de los brujos que hacían con esas plantas. Entonces hubo un sincretismo, pero violento, y por eso esas santería y esas cosas de México se ha expandido en todos lados, esa Santa Muerte, que es espiritismo tremendo de Kardec, ese espiritismo, y con todas esas mezclas de esos ritos y esas cosas, ha invadido a todos lados, ¿ok? Entonces ahí donde vemos que es tremendo la influencia de maldad que ha tenido esa parte de los orichas, de la santería cubana, para todos lados. Y aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, que prácticamente hay más de un 40, 50, de pronto más, son cubanos. Entonces imagínate qué está pasando ahí. Es una lucha tremenda espiritual, tremenda. Y todo eso fue a través de la música, que viajó de Cuba cuando hubo la revolución, cuando tomaron allá los comunistas a Cuba. De ahí sacó a volar una cantidad de gente, y entre ellos sacaron los brujos, sacaron las creencias de ellos y la difundieron, porque más que todo se fueron para México. Se regaron en todos lados, pero más que todo fueron a México, de México pasaron aquí a los Estados Unidos. Entonces, dicen ellos que quieren volver a las raíces, de los orichas, a las raíces, y entonces imagínate, hacen eso un culto tremendo. Ok, seguimos con la santería venezolana, María Leonza, Negro Felipe, el indio Guaytipuro. Eso lo hablamos nosotros, pero muy por encima, porque nos referimos en el video pasado más a la santería cubana. Entonces, esto es otra
que es influenciada por los mismos africanos, por los orichas, por los de Nigeria, pero también viene la mezcla de la palería con santería, con todo eso. Entonces, y la parte de los indígenas. Entonces, esa santería venezolana, de las tres potencias venezolanas, está María Lionza como la principal, el Negro Felipe y el Indio Guaytipuro. Es una estructura del panteón donde se encuentran las tres potencias. Sin embargo, los personajes que la componen hacen también parte de las cortes. María Lionza y el Indio Guaytipuro de la corte india, el Negro Felipe de la corte negra y de la corte militar, de la corte de Simón Bolívar. La presencia de la Trinidad, como también son llamadas las tres potencias, es compartida por todos los creyentes de la misma manera que las cortes principales y más famosas, constituyendo el núcleo central del sistema religioso marialoncero. Estamos diciendo que esto es una religión, pero que también trabajan directamente. A mí me han tocado todas esas santerías de la parte de María Lionza. Yo no quiero decir nada de eso, pero ha sido violento. Como familia ha sido violento este trabajo con esta María Lionza. Entonces, la corte india con María Lionza y los grandes caciques indígenas de la historia mitizada de la lucha indígena contra los españoles. La corte negra, guiada por el Negro Felipe y la Negra Matea, comprende también la Negra Francisca, y sobre todo en el caso de Zulia y del Piedemonte andino en San Benito, más un determinado número de personajes, incluyendo algunos líderes de las revueltas negras contra los españoletes del siglo XVIII. También existe la corte de los Don Juanes. Comprende personajes populares del tipo naturalístico y simbólico de Juan de las Cruzadas, Juan del Dinero, Juan del Yaracuy y Juan del Agua. Estos son la corte de los Don Juanes. La corte de los médicos, el doctor José Gregorio encabeza esta corte, que comprende médicos famosos de importancia nacional y local como José Vargas. Comprende también todo aquel de los Andes, algunos santos populares como San Gerardo, San Pancracio, considerados protectores de los médicos. Y ahí San Gregorio, la Iglesia Católica, no sé si ya está santo o ya lo volvieron santo, ya en estos días lo vuelven santo. Entonces imagínate cómo está eso. Tienen altares, hacen brujería, hacen posesión con esos espíritus, medios, hacen sé por una fuente tremenda, donde hacen misas, lo de San Gregorio, se denominan sacerdotes, bajan al Papa, bajan a obispos. Oiga, es increíble. Hacen espiritismo, hacen sanidades, los visten de blanco, los tienden en una camilla como si fuera un médico que fuera ya a operar, le colocan agua, le colocan unas barbaridades violentas, y la gente para que venga y baje el espíritu de San Gregorio y lo sane. Por Dios, ahí donde está la ignorancia tan tremenda y la ignorancia de uno como persona. No piensa que eso lo va a aliviar. Personas con cánceres, con tumores, con una cantidad de cosas, y ya con esto ya se va a aliviar. Ahí le meten una millonada de demonios encima, porque es una posesión. No es influencia, es una posesión de esos espíritus. Entra ahí. Existe la corte libertadora, también llamada la militar, o de Simón Bolívar. ¿Quién la encabeza? Pues Simón Bolívar. Comprende a Miranda, que fue un general, a Sucre, que fue un general, Páez, que fue el general Páez, comandante Páez, y otros libertadores más, Gómez, y en algunos lugares al Negro Felipe, que fue militar. Corte africana. Ahí en la parte de Simón Bolívar, hay una parte. Simón Bolívar fue libertador, obviamente, de muchas naciones, 5 naciones creo que
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, no, Chile fue Ecuador. Chile fue el libertador de Argentina. Entonces, Simón Bolívar, bueno, no me quiero extender más en esta cuestión. Bueno, la corte africana comprende las 7 potencias del panteón yoruba y en general la santería antillana, el Changó, Yemayá, Ochum, etcétera, que ya la vimos totalmente. La corte de los malandros, formadas en tiempos recientes, comprende figuras marginales que se han distinguido por sus hazañas fuera de la ley. Esos son los malandros. O sea, los malandros. Comprende entre otros Ismael, Isabelita, Tomasito, Johnny, etcétera, originado fundamentalmente en las áreas de las barriadas o de los barrios de Caracas. A estas cortes se le añade otra como la corte celestial con santos de la Iglesia Católica y santos populares, la corte de los estudiantes, la corte vikinga con Eric el Rojo y sus hijas, la corte chamarrera con Tiribio Montañés y Lino Valle, entre otros, y finalmente la corte café, donde encontramos hasta el Che Guevara. Analice esto. Entonces, realmente estamos hablando que esto es bien profundo, estudiar estas cosas. O sea, cada corte tiene sus demonios. María Lionza es la reina madre inspiración de un culto espiritista popular en Venezuela, cuyos seguidores le llaman María Lonceros. El poderoso negro Felipe, con ese hacen maldades. Ese negro Felipe se le mete a las mujeres porque trabaja más con mujeres y les hace el amor, les hace cosas tremendas porque es un negro. Y un negro bien cargado. Fue un esclavo africano nacido el 18 de diciembre, año desconocido de su muerte, siendo esclavo en África, y fue traído a Venezuela alrededor de 1550-1560 en un barco desde las Antillas. La santería venezolana tiene 21 divisiones, ya vimos unas cuantas. La corte chamarrera, la hierbatera, que trabajan con solo hierbas, la corte india, la corte negra, la corte café o malandra, la corte libertadora, la corte vikinga, la corte médica, la corte de los Don Juan, la corte celestial, la corte de África, las 7 potencias africanas o cubanas, la corte angelical o astral, la corte de los encantos, duendes, la corte china, la corte gitana, la corte bruja, la corte cubana, la corte estudiantil, la corte de las ánimas, trabajan con el ánima sola, la corte roja, que esa ánima sola es violenta, para que sepan. La corte, bueno, todas esas son violentos. La corte india americana, la corte bárbara. Hasta ahí termina. Cada cosa tiene su estudio, pero si hiciéramos eso, vamos a tener un video de más de no sé cuántas horas. La corte dominicana Haití, esta es también violenta. Está deidades entre el Loaces y el vudú dominicano y el vudú haitiano. Se dice que existen 21 divisiones. Ledba, Guadé, Radá, Ogún, India. Imagínense quién está metido aquí. Petro. 21 divisiones del vudú dominicano. Realmente no son 21, son 8 o 9 divisiones, pero le llaman 21 divisiones. Son cada una divisiones que implementan los principales espíritus del Lua, dividido por reinos y responsabilidades, que se trata de un complejo panteón sincrético dentro del vudú. Y termina Lua. El término Lua es equivalente al el espiritismo o misterio usado en el vudú dominicano o haitiano. Lua, ¿ok? Los principales espíritus o luaces en el panteón vudú dominicano son Believe Con, Anaís a pie, el varón del cementerio, Ogún Beleyá, Marta la dominadora, el gran toro,
Tigian y Petro. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9. Son 9, se me fue aquí. Son 9 Petros. Son 9 entidades ahí de la santería dominicana. Ahí ese Petro, yo voy a hablar a ese Petro. Ese Petro es, o sea, es una santería donde están hablando de las 21 divisiones. Ya que estamos llegando, de las 21 divisiones. Y una de esas es el Petro. Supuestamente no tiene nada que ver con Petro, el de Colombia. Pero si uno analiza lo que es este Petro, con el Petro que ya conocemos, la diferencia no es nada. Es casi igual. Y ahorita lo vamos a entrar a verlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos espíritus, las 21 divisiones, tienen la capacidad de apoderarse de las personas, del cuerpo de las personas, y manifestarse por medio de ellas, caminar, hablar, bailar, comer, beber, fumar, etc. Son capaces de coger un muerto, resucitarlos y caminar ese muerto. Yo no sé después qué vaya a pasar, o sea, yo ahí sí esa parte no la entiendo y no la he investigado, ¿sí? Pero esto se ha extendido y son muy conocidas en Haití, en República Dominicana, en Colombia, en Cuba, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Brasil y los Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene su propio color, gusto, cualidades. Entre ellos podemos mencionar los siguientes espíritus. Está el sincretismo. Está Anaísa Pie, es la misma Santa Ana y le gusta el amarillo, cigarrillos, cerveza, perfume, reina del amor y del hogar. Beliebelcar, San Miguel, de color verde, le gusta el verde, le gusta los habanos, o sea, el tabaco, el ron, dominio del mal y los demonios. La Filomena Santa Marta, le gusta el color morado, le gusta tomar café, maltas y huevos y dominar a los hombres, la Filomena. El Ogún Belenyo San Santiago, le gusta el color azul, fuma tabaco, ron, controla la guerra y los espíritus guerreros. El varón San Elías, le gusta el color negro, tomar café, ron y habanos o el tabaco, dominio del mundo de los muertos. Metresili, la dolorosa, rosado, le gusta el rosadito. Joyas y perfumes, da riqueza y el amor. Su historia, vamos a ver la historia de cada uno. Se dice que estos espíritus llegaron al Nuevo Mundo por medio de los africanos esclavizados que trajeron los franceses a la isla Saint-Dominique, la isla La Española, ¿ok? Por causa de las leyes indígenas, se me está quedando aquí sin batería. Oh. Un segundito. Ya, por fin. Casi se me queda sin batería. Entonces, por causa de las leyes indígenas de esclavitud estaban prohibidos para el Imperio Español, especialmente desde la región de Dahomey, hoy en día llamado Benín. Los africanos veneraban y rendían culto a estos espíritus. Los españoles prohibieron esto a los africanos. Los prohibieron practicar la religión y querían inculcarles la nueva cultura, así como hicieron en todos lados. Inculcaron la religión católica y meter las costumbres, las nuevas cosas, y el que estuviera en contra, obviamente, lo encarcelaban y hasta lo mataban, y mataron varios que se rebeldizaron, que no querían sino hacer lo suyo. Entonces lo que hicieron ellos fueron vivos y cambiaron las creencias y las costumbres, pero las disfrazaron.
Y ahí es donde vienen las 21 divisiones. Forman parte de la religiosidad popular en países, ya lo dije, República Dominicana, Haití, en Colombia, en todo eso, en Venezuela, comunidades latinas aquí en Estados Unidos. Son conformados por los grupos de espíritus y deidades que los llaman loaces, o los cuales se les reza o invoca para hacerles determinadas peticiones o pedir favores. Los loaces pueden ofrecer diversos favores, poderes y dones a las personas que los invocan, ¿ok? Como supuestamente dicen ellos. Estas 21 divisiones los orígenes de ellos, ya sabemos que el origen realmente es africano totalmente, son africanos. Algunos hicieron la sincretización, por ejemplo, fueron obligados a adoptar las figuras católicas blancas regulares, así que de día rezaban a los santos como Santa Ana o San Miguel Arcángel, pero de noche lo hacían con sus creencias. Así fue que se inició el sincretismo religioso que corrió en diversos países del Caribe. No fue solamente República Dominicana y Haití. Estuvieron Cuba, estuvieron todas esas islas del Caribe. Estuvo Colombia, Venezuela, Brasil, todos realmente. Entonces los africanos veneraban las imágenes de los santos católicos y en realidad estaban adorando a los dioses. Estamos hablando aquí de la santería dominicana y el vudú en Haití y en República Dominicana, aunque no tanto se practica en República Dominicana. Hablaba ayer con una de República Dominicana que me dijo, ¿en qué va? ¿Cómo es que me dijo ella? ¿Qué tiene que ver algo el cristianismo con el vudú o con la santería? Le dije, más de lo que usted cree, tiene. O sea, como cristianos tenemos que ser libres de toda esa inmundicia, tanto daño que nos han hecho. Entonces, dice que el papá Legba es una de las figuras más importantes, pues es necesario invocarle para honrarle antes de comunicarse con los demás. Primero hay que ir a donde Legba para que le dé el favor y diga, ok, sí, bien pueda, invoque a Petro, invoque a ¿quién más? A todos esos ogunes, o radas, o candelos, o petrosos, o guedes, o bailíes. Entonces, que invoca a cualquier entidad. Así también por dentro del oasis están las metresas, que más bien son las deidades femeninas, como Anaísa y Filomena. La Anaísa Pie, que no tienen una división propia para ellas solas, sino que están repartidas, incluidas en los demás grupos. Ok, yo pienso que el vudú es algo tremendo. Dice, por ejemplo, aquí, dentro de la división blanca se incluyen figuras como Santa Ana, Anaísa Pie, patrón Santiago, Ogún Belayá, Virgen Dolorosa, Metresil, San Antonio, Papá Legba, San Carlos Borromeo, el Candelo, que es bien famoso, de color rojo, el Candelo, Santa Elena, la Gungana, Santa Clara, la Señorita, Virgen de la Candelaria, la Candelina. Dentro de la división negra se incluye San Elías, varón del cementerio, la primera persona que fue enterrada en el lugar. ¡Wow! En el lugar. San Expedito, Guedelimbón, Santa Marta, la dominadora Elise Quemgua. Entonces, estos son loaces todos. Las 21 divisiones del vudú dominicano. Las principales figuras están en el panteón de los dioses, las deidades entre loaces. En el vudú dominicano está la división de Legá, Guedé, Radá, Ogún, India y Petro. En Santo Domingo, Doña Petra siempre ha creído en el poder de Santa Marta la dominadora, por eso todas las noches se extiende un velón morado mientras canta, oye, Santa Marta la dominadora,
Oh, atamos y encadenamos esto. Dile a la culebra que no se suba ahora. Wow, es violento. En el nombre de Jesús atamos y encadenamos esto en el nombre de Jesús. Una persona cada vez que sale de un rancho se encomienda a la metresa y a las 21 divisiones para que lo proteja en los caminos, porque como afirma, esos son los únicos que nos defienden, dicen ellos, a nosotros los pobres, dicen ellos, a nosotros los pobres. Entonces hay loaces y metresas de metresas de Petro, la petresa es esas. Incluso algunos están casados con Beliel Khan, con Anaísa, Metresili, con Ogún Belenja y mamá Bullita con el varón del cementerio. Entonces estamos hablando que esto es candela viva. El vudú dominicano, el vudú haitiano es violento, es tremendo, es una hechicería, una brujería, una santería, pero muy violenta. Es algo que, Dios mío, a mí me da esta cosa mirar esto porque estoy aquí en este momento, estamos protegidos por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está aquí, pero esto es candela. O sea, realmente no es para que uno esté metido en estas cosas, pero toca. No hay que sacar el valor y Dios nos da ese coraje, ese valor para poder entrar a uno a meterse en este mundo del espiritismo, pero no para estar a favor, sino en contra y destruirlos en el nombre de Jesús, porque esto se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Todo este vudú, todas estas cosas tienen que acabarse, porque han destruido gente, han destruido montones de hogares, han destruido cosas tremendas. Dice, por ejemplo, los Petros, en cuanto a Petro le gusta, a ese de las 21 divisiones del vudú haitiano y dominicano, el Petro le gusta la violencia, le gusta beber sangre. Entonces estamos hablando que eso es brujería venteada, brujería violenta, y de nada raro está con el personaje de Colombia, Petro, que le gusta la violencia, la violación, le gusta matar, se ríe de todas esas cosas, así como se rieron allá en Cuba esos que están huyendo ahora del ELN. Es increíble que se burlen de la gente, se burlen de todo el mundo y sigan haciendo sus fechorías. Y así está este Petro, que es de las 21 divisiones, donde realmente ha sembrado odio a lo que es esta entidad, que es la venganza, el odio, armar conflictos, que eso es lo que le gusta, el beber sangre. Entonces es algo que es violento y que tenemos que levantarnos en guerra espiritual para destruir todas estas maldades. Dice la Biblia, nos habla de un enemigo, el diablo, sabe la importancia que es mantener conectados y unidos todo su reino, y en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos manda a eso, a que estemos unidos en guerra espiritual, pero los demonios también, a pesar de que son ellos rebeldes, ellos son bien unidos en la hora de hacer el mal. En la hora de hacer el mal, el desastre, ellos se unen para hacer eso. Pero nosotros como cristianos nos toca unirnos, realmente unirnos. Porque, ¿qué pasa? Hay un celo espiritual en las iglesias por alguien que se levante a hacer una oración, dice, no, esto no es de Dios, o alguien, usted no pertenece al grupo de los dirigentes, de los ministerios, usted no puede hacer nada. Cuando uno va a ayudar a una liberación, usted no está todavía, no tiene los conocimientos para hacer una liberación. Entonces eso se tiene que cambiar y destruir en el nombre de Jesús. Porque ¿qué pasa? Usamos la religión en los cultos. En los cultos la religión, el cristianismo no es religión, ya eso se sabe de hecho, que el cristianismo no es religión, porque Jesús
odió y odia la religión. No es un odio, a ver, ¿cómo le digo? Jesús es amor, pero a él no le gusta la religión. No le gusta lo religioso. Entiendan los religiosos. Si quieren ser religiosos, pues váyanse al judaísmo realmente. No coloquen a Dios, el Espíritu de Dios en medio, porque no es. Es una crítica violenta que estoy haciendo aquí en el poderoso nombre de Jesús. Dice en Lucas 11, 17, 23, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido por sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo reino, sabemos que si está dividido, toda casa dividida, todo hogar dividido, pues fracasa. Cuando una iglesia está dividida, fracasa. Cuando no hay un solo concepto, cuando no hay una sola idea, un solo principio que es Cristo, y nos vamos por las ramas, vamos a fracasar. Entonces aquí Dios es bien claro, dice: por el dedo de Dios tiene que ser el Espíritu Santo que entre a nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Y el hombre fuerte es el enemigo, es Satanás. Es Satanás. Entonces, a veces no es suficiente aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Hay que hacer mucho más. Mucho más. Aquí nos habla el más poderoso, que es más grande que Satanás. Dios es más poderoso y más grande que Satanás. Tiene que entrar, tiene que atacar al diablo, tiene que vencerlo, tiene que quitarle las armas y tiene que llevar sus pertenencias, y de eso se trata la liberación. Cuando vamos a hacer una liberación, de eso se trata la oración que vamos a hacer. Permitir que el Señor pueda meterse en cualquier área de nuestras vidas en donde Satanás se ha metido. En el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a orar, vamos a ponerle. El próximo video va a ser un video de solo liberación. Ya, como dicen, yo ya me cansé de ver hechicería, brujería. Si ustedes están cansados, yo creo que yo también estoy cansado. Ya no quiero ver más esto, en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer la liberación. Vamos a liberarnos totalmente de todas esas injusticias, de todo lo que nos han afectado, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios, por este nuevo video de enseñanza, de que tú nos enseñaste todas estas santerías de Brasil, de Cuba, de México, de República Dominicana, del vudú haitiano y dominicano. Señor, gracias por enseñarnos todo esto. Te damos las gracias, Dios, pero hoy queremos ser libres, Señor, de toda inmundicia, de romper todos estos pactos, de romper todos estos conjuros, todas estas maldiciones, todas estas hechicerías. Padre, yo te doy gracias porque nos abren nuestros ojos naturales y nuestros ojos espirituales para ver lo espiritual. Espíritu de Dios, yo te pido ahora que entre a nuestras vidas, que la gobierne, Señor, que saque de nuestra mente todas estas inmundicias, Señor, que nos dé fuerza, que nos dé valor, Señor, para enfrentar al enemigo, para conocerlo realmente, cómo trabaja, cómo funciona, para poderlo destruir. Porque si no conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a destruirlo? Si no sabemos cuáles son las artimañas, cuáles son las armas que tiene, ¿cómo lo vamos a destruir? Señor, gracias por enseñarnos
a ser guerreros aprobados en Cristo Jesús, para ser guerreros de fuerza, de fortaleza. Padre, yo te pido, Dios, que entre en nuestras vidas, Dios, que nos dé un real convencimiento que solamente contigo, Dios. Hoy rechazamos todas estas religiones, Dios. Aún, Señor, esa religión que quieren meternos, Dios, de la religión de los israelitas, de los judíos, Señor, la judaica, Padre. Es una bendición tu pueblo Israel, Señor, los bendecimos. Yo todos los días oro por Israel, Señor, pero no por esa religión, Señor, sino por su pueblo, para que se convierta un pueblo, para que te conozca a ti, para que no te tenga como solo lo que ellos dicen, un profeta, sino para que seas tú real en la vida de cada uno de los judíos, Señor, de tu pueblo Israel, Señor. Te damos las gracias, Dios, porque fue una enseñanza grande en el Antiguo Testamento, que fue para conocerte a ti, mi Padre, mi Dios, y el Nuevo Testamento para conocer a Jesús. Gracias, Señor, por estas revelaciones, por enseñarnos a entrar en este mundo espiritual desconocido para nosotros, pero hoy ya lo conocemos y sabemos cuáles son sus armas, sabemos cuáles son sus nombres, sabemos cuáles son sus artimañas, cómo trabajan, cómo le colocan a las personas un muerto recostado en la espalda, cómo trabaja ese espíritu Kundalani, que es un espíritu falso de las iglesias cristianas que van allá y sabemos que empiezan a alborotar y a confundir a las personas. Hoy ya está reconocido, hoy en el nombre de Jesús venimos contra todo espíritu inmundo Kundalani, contra todo espíritu inmundo de santería, contra todo espíritu inmundo de religiosidad, contra todo espíritu inmundo ahora mismo en el nombre de Jesús de farmaquía, que quieren envenenarnos por todos lados. Es una maldición de Hipócrates, Dios, en el nombre de Jesús, que hacen estos doctores de medicina y estos enfermeros que hacen ese juramento, Dios. Hoy rechazamos eso para nuestras vidas. Hoy revertimos toda maldición que hayan lanzado los brujos, los hechiceros. Perdón. En el poderoso nombre de Jesús. Hoy, Padre, Espíritu de Dios, perdón, te damos las gracias, Dios. Hoy bendecimos a tu pueblo Israel. Hoy bendecimos a cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Gracias por enseñarnos, por darnos tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, tu discernimiento, tu ciencia, tu arte, tu creatividad, todos tus dones espirituales de sanidad, de liberación, de profecía, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Te damos las gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Dios, porque así no te veamos, Padre, sabemos que estás ahí obrando, Señor. Estás ahí, Señor, bendiciéndonos, Dios. Estás ahí, Señor, dándonos tu poder y tu autoridad, Dios, porque es con tu poder y tu autoridad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y los esperamos para el próximo video, que ese sí es de liberación, de fortaleza. Va a ser un video espectacular, bien fuerte, para que los demonios tiemblen, el infierno tiemble, porque aquí vamos a ser libres en el nombre poderoso de Jesús, libres de fortaleza, libres de esas fortalezas demoníacas, de santería, de brujería, de espiritismo, de religiosidad, de toda inmundicia que Satanás nos ha colocado.
Hoy en el nombre de Jesús nos desconectamos de todo poder del enemigo. Nos desconectamos de toda santería, brujería, hechicería. En el nombre poderoso de Jesús nos desconectamos, rompemos ese lazo que había con Satanás, que había con esas huestes espirituales de maldad. Hoy nos divorciamos totalmente de todo demonio, de toda inmundicia en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos declaramos libre en Cristo Jesús. La unción del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y si estamos con Cristo Jesús, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Y Padre, gracias. Gracias, gracias. Y si te gustó este video, por favor, te pedimos que lo compartas, que nos hagas un comentario ahí en la página de YouTube, de Instagram, de Facebook. Estamos como Pasos de Cristo únicamente, pero nosotros somos Pasos de Cristo para las naciones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Les habló el ministro de Liberación y Sanidad para Pasos de Cristo, Álvaro Vanegas, junto con mi esposa Ivonne. Ok, bendiciones, los amamos, le deseamos lo mejor. Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer el rostro de mi Padre sobre ti y tenga de ti mucha misericordia. Y en el nombre de Jesús, y que derrame una unción de prosperidad, una unción grande, poderosa, de riquezas espirituales, riquezas materiales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy oro por todas esas personas que están enfermas. Señor, yo te pido que las sanes, que las liberes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si les gustó este video, compártalo, dale un like, un me gusta, y te pedimos que te unas a nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, como Pasos de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, bendiciones, shalom, shalom, shalom. Gracias, Dios los bendiga. Amén y amén. Bendiciones.